Bueno, pues seguimos con la ley de Ohm que veis aquí enunciada. Tenemos eh, que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia o que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. De las dos maneras es como las vamos a utilizar. La resistencia, como en principio, a no ser que cambiemos la temperatura o cambiemos sus dimensiones, como hemos visto, va a ser constante. En nuestros circuitos vamos a coger nuestras resistencias y serán constantes, a no ser que cojamos un potenciómetro, que es una resistencia variable. Entonces, solamente vamos a utilizar estas dos formas. Lo podéis aprender de distintas maneras. Yo como me lo he aprendido es sabiendo que la I y la R, como en infrarrojo, tiene que ir juntos. Entonces así no me equivoco nunca. Hay otras maneras, como por ejemplo este triangulito, en el que si queremos hallar el voltaje, por ejemplo, vemos que debajo del voltaje pues tenemos que es I con R va junto, y si queremos hallar la intensidad, pues me queda voltaje dividido entre resistencia, ¿vale? Pero bueno, buscaros la manera, pero estas dos os las tendréis que aprender. Bueno, esto lo vamos a utilizar para resolver los circuitos que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, estos de aquí, si queríamos hallar la resistencia total o la intensidad total, no tenemos ningún problema. Pero si queremos hallar la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias que tenemos en este circuito o de cualquier componente, vamos a tener que utilizar la ley de Ohm y lo aprendido hasta ahora. Y para ello vamos a tener que empezar a tener en cuenta o empezar a pintar por lo menos el sentido de la intensidad, ¿vale? Y vamos a tener que empezar a polarizar, es decir, a poner el signo positivo y el negativo donde corresponda en cada componente. Poco a poco lo iremos introduciendo en cada circuito. De momento vamos a ir pintando la intensidad y vamos a ir polarizando solamente las pilas. El sentido de corriente, el que vamos a utilizar, es el sentido convencional. No es el correcto, pero es el que se adoptó por convenio y es el que utiliza todo el mundo. Este sentido es el que va de más en una pila, el que iría del polo más, del polo positivo al polo negativo. En realidad, como sabemos, los núcleos de los átomos que tienen la carga positiva no se mueven, vibran en la red, en un sólido, vibran y no se mueven. Lo que se mueve o lo que eh, genera corriente eléctrica son los electrones. Entonces, donde debería, o el sentido real de la corriente debería ir de menos a más, ¿vale? Y este es el sentido real. Pero tenemos que simplemente saberlo para, por ejemplo, la parte de transistores vamos a tener que saber cuál es el sentido real de corriente para entender cómo funciona. Pero para analizar todos los circuitos vamos a utilizar siempre el sentido convencional, de más a menos. Bueno, vamos a aplicar la ley de Ohm con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una pila de 10 voltios y una resistencia sola de 5 ohmios. Pintamos la polaridad, pintamos el sentido de más a menos de la intensidad. Entonces, esta intensidad, que es la intensidad total, que es la que sale de la pila, es la que va a pasar por mi resistencia. Y podemos calcular, por tanto, el voltaje que cae en mi resistencia. Bueno, perdón, la intensidad que cae en mi resistencia. Como conozco el voltaje y conozco la resistencia, puedo aplicar la ley de Ohm. Intensidad es voltaje partido por resistencia. El voltaje que me cae en la resistencia es el mismo voltaje que tengo en la pila. Y la intensidad que me pasa por la resistencia es la intensidad total que sale de la pila. Es la misma, ¿vale? O sea que en este caso, a ver, que funciona mal esto. Uf. Bueno, funciona mal. Lo que quiero decir es que I total es igual a la intensidad de R1. ¿Vale? No sé si se ve. No me funciona el rotulador ahora mismo. A ver, ahí. Intensidad total es
y R1. O sea que yo aquí podría poner intensidad total o podría poner I de R1, son lo mismo. Y es el voltaje total entre R1. Luego 10 voltios entre 5 ohmios, 2 amperios. Como veis es una intensidad bastante alta. Y esto es debido a la baja resistencia que estoy poniendo para un voltaje más o menos razonable. Entonces, tenéis que tener cuidado, sobre todo la semana que viene en el laboratorio, de que al aplicar un determinado voltaje vais a tener que utilizar siempre o intentar utilizar siempre resistencias altas. Pues si ponemos resistencias bajas, como veis, tenemos 2 amperios, que esto ya es una intensidad considerable. Otro ejemplo sería con dos resistencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asociarlas, como están en serie, unidas por un solo nodo. Resistencia total es la suma de R1 y R2. Luego la resistencia total son 8 ohmios. 3 ohmios y 5, 8. A partir de esta resistencia total, dibujo mi esquema equivalente y puedo hallar la intensidad total. Si tuviese con las dos resistencias no podría hallar mi intensidad total, porque tengo dos componentes. Entonces lo que tengo que hacer es asociarlos, convertirlos en un solo componente, y a partir de este componente ya puedo hallar mi intensidad total, que es como el ejemplo anterior. Tengo una sola resistencia ya y el voltaje, por tanto ya puedo hallar mi intensidad. Y la intensidad total va a ser el voltaje total entre R total. 2 voltios entre 8 ohmios, un cuarto, 0,25 amperios. Bien, este es otro ejemplo que tenemos un circuito en paralelo, que ya sabemos cómo se resuelve, haciendo la inversa, la suma de la inversa de cada resistencia. ¿Vale? Y esto de aquí me tiene que dar 3,3 periodos ohmios. ¿Vale? Con esto ya tendría mi circuito equivalente con R total y V total. V total vale 12 y ya puedo calcular la intensidad total. Voltaje entre resistencia. Luego tengo 12 voltios entre 3,3 periodos ohmios. Y esto da 3,6 amperios. Y ya lo tendría resuelto. ¿Vale? Otro ejemplo sería este, que es un circuito mixto. Para hacer el mixto primero tendríamos que asociar en serie R2 y R3, que están unidas por un solo nodo. Y luego de esta asociación de R2 y R3 tendríamos que asociar en paralelo con la R1. Como veis, R1, y nos fijamos siempre en los nodos, está asociado en paralelo con todo el resto del circuito. ¿Vale? Está conectado por dos puntos, por dos nodos. Por tanto, está asociado en paralelo. Así que el circuito equivalente que podemos sacar primero es este de aquí, con una resistencia R1 y en paralelo otra resistencia que sería la 2, 3. ¿Vale? Entonces, asociaríamos en serie 2, 3 sumando simplemente R2 y R3, con lo que nos quedaría 5 ohmios. Calcularíamos la intensidad total, la resistencia total asociando en paralelo estas dos y me queda 3,3 periodos de ohmios y luego ya con esto tendría mi circuito equivalente con V total y R total, con lo que ya puedo calcular mi intensidad total. ¿Vale? Intensidad total igual a 0,6 amperios. Último ejemplo sería este de aquí, que también es un circuito mixto. Este es un poco más complejo por cómo se han colocado las resistencias, pero si nos fijamos en los puntos, que es lo que llevo diciendo todo el tiempo, no deberíamos de tener ningún problema. Lo importante es fijarse en los nodos, ¿vale? En los puntos de conexión, que son los nodos. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos un nodo importante que nos une 1, 2, 3 y 4 resistencias. Entonces,
Desde aquí no podemos asociar nada, porque tenemos demasiadas resistencias asociadas, ¿vale? Tenemos un conjunto de resistencias asociadas ahí. Entonces tenemos que buscar aquellas resistencias que estén entre sí asociadas y con nada más. Y este es el caso de R4 y R5, donde están asociadas por este nodo y podemos asociarlas en serie. R4 R5 igual a R4 más R5, que es 15 ohmios. Teniendo en cuenta los valores de las cinco resistencias, ¿vale? R4 y R5, R4 vale 7 y R5 8. 7 más 8, 15. Luego, una vez que tenemos asociado esto, en R4, 5, tenemos este caso, ¿vale? Pasamos de ahí a aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos este nodo y luego tenemos este nodo. Y aquí parece que hay otro nodo, pero en realidad este punto de aquí a este nodo, como no tenemos nada entre medias, de aquí a aquí no hay nada, no tenemos ningún componente ni ninguna resistencia, este nodo lo podemos considerar igual que este. Por tanto, todo este hilo que tenemos aquí, suponiendo que nuestro hilo de conexión tiene una resistencia cero, suponiendo que tiene resistencia cero, idealmente, toda esta parte de aquí es el mismo nodo, es como si fuese un punto, representa un punto. Entonces, si deshacemos este nodo y lo colocamos de distinta manera, estas tres resistencias nos quedan como si fuesen tres resistencias en paralelo, que es lo que hemos visto en el caso anterior y ya podemos resolver, ¿vale? Entonces ya resolveríamos asociando en paralelo, nos quedaría 1,67 ohmios y de aquí ya podemos sacar la R total como la suma en serie de R1 con R2, 3, 4, 5 y me quedará 13,67 ohmios y ya por tanto puedo calcular la intensidad total con el voltaje total que vale 2 voltios, ¿vale? Voltaje total 2 voltios y la R total que la acabo de calcular, que son 13,67. Con esto ya tendría calculado mi intensidad total. Bueno, para clase, para el sábado, si podéis intentar hacer este ejercicio y me lo traéis hecho en un folio, os lo corrijo y el próximo día en diciembre os lo entrego, ¿vale? Corregido. Bueno, lo siguiente que vamos a ver va a ser cómo hallar voltajes e intensidades en cada resistencia. Por ejemplo, si tenemos un circuito así, vamos a poner uno mixto. Esto es R1, R2, R3, V total, este sería el positivo. V total vamos a poner 2 voltios. Aquí vamos a poner en R1 pues 10 ohmios, 5 y vamos a poner 15, venga, 15 ohmios. Bueno, lo primero, vamos a polarizar, más o menos. De aquí, sentido convencional, va a seguir del más de intensidad, intensidad total. ¿Vale? Me va a llegar aquí a este punto. ¿Y qué va a pasar en este punto? La intensidad se me va a dividir, ¿vale? Me va a venir parte por aquí y parte por aquí. Ya veremos las leyes que rigen esto de aquí, esta división de intensidad y demás. De momento nos quedamos con esta idea, ¿vale? Entonces, esta intensidad se divide en estas dos intensidades. Esta intensidad pasa por R2, pasa por R3, viene por aquí y se vuelve a unir con esta intensidad. Y vuelve las dos juntas, unidas, formando ya intensidad total otra vez hacia el negativo, ¿vale? Eso ya os digo que ya lo analizaremos más adelante. De momento, vamos a hallar intensidad y voltaje en cada una de las tres resistencias. Para ello, vamos a asociar las resistencias poco a poco para ver cómo va quedando la cosa. Y para ello vamos a, primero, dibujar el esquema de qué es lo que vamos a ir haciendo paso a paso. Y así no nos liamos.
Primero dibujamos la fuente y R1. ¿Vale? Y ahora R2 y R3 lo puedo asociar en serie porque están unidas por un solo nodo. Luego voy a poner R23 en paralelo con R1. Vale. Ya estoy en este caso. Entonces, a mí ahora mismo, para hallar el voltaje y la intensidad en cada resistencia, no me hace falta hallar intensidad total. ¿Por qué? Porque yo sabiendo que al estar en paralelo con la pila, con la fuente de alimentación, el voltaje que voy a tener en R1 y el voltaje que voy a tener en R23 va a ser el mismo que el voltaje total por estar en paralelo. V total va a ser igual a V de R1 y va a ser igual a V de R23. ¿Vale? Eso es lo que vimos en circuitos en serie y en paralelo. Si tenéis dudas, pues mirad los vídeos anteriores. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya tengo casi todo el problema resuelto. Voltaje total son 2 voltios, luego V de R1 son 2 voltios, V de R23 son 2 voltios. Con esto ya, para empezar, puedo hallar la intensidad en R1. Y de R1 es voltaje de R1 entre R1. Voltaje de R1, 2 voltios, ¿vale? Dividido entre R1, que son 10 ohmios. Esto es 0,2 amperios. Siempre poner las unidades, por favor, a cada número, que no son matemáticas, esto es física y cada número tiene que ir con sus unidades. 0,2 amperios. Ya tenemos las dos magnitudes, tanto el voltaje de R1 como la intensidad de R1. Ahora vamos a por el otro. El otro, el voltaje de R23, son 2 voltios. Luego la intensidad de R23 será el voltaje de R23 entre la resistencia 2,3. ¿Cuánto vale la resistencia 2,3? Pues serie R2 y R3. Esto es R2 R3. Estos son 5 ohmios más 15 ohmios, que son 20 ohmios. O son 2 voltios entre 20 ohmios, que esto es 0,1 amperio. Ahora mismo ya podríamos hasta incluso deducir cuál es la intensidad total, ya que como cuando viene por aquí esta intensidad total, se bifurcan dos, en la intensidad de R1 y en la intensidad de R3, de R23, perdón, ya podemos deducir que la intensidad total será la suma de las dos, luego será 0,2 y 0,1 es 0,3, ¿vale? Aunque no es necesario para nuestros propósitos, pero bueno, podemos calcularlo en cualquier momento. Y ahora, una vez que tenemos el voltaje y la intensidad en R3, en R23, tenemos que ver de dónde viene R23. R23 viene de asociar en serie R2 y R3. Y lo que vimos es que en un circuito en serie lo que es igual son las intensidades. Por tanto, la intensidad en R23 va a ser igual a la intensidad en R2 y va a ser igual a la intensidad en R3. El voltaje no. El voltaje sería igual en el caso en el que R23 representase a dos resistencias en paralelo. En este caso representa en serie, por tanto son las intensidades iguales. Y es igual a 0,1 amperio. Y con esto ya, aplicando la ley de Ohm, podemos calcular fácilmente el voltaje en R2 y el voltaje en R3. Voltaje en R2 será intensidad en R2 por R2, que es 0,1 por 5 ohmios. Luego esto da 0,5 voltios. Y R3 lo mismo. Y de R3 que vale igual por R3, por tanto 0,1 amperios por R3 que vale 15. Luego esto es 1,5 voltios. Y como veis,
Si sumo ambos voltios, 1,5 y 0,5, ¿qué es lo que me da? El voltaje de la pila. Como no podía ser de otra manera. Eso quiere decir que el voltaje de la pila, estos 2 voltios me caen. Aquí me caen 2 voltios entre los bornes de la resistencia de R1 y entre R2 y R3 me caen estos 2 voltios también, porque desde aquí hasta aquí estoy en paralelo con R1. ¿Vale? Luego, al estar en paralelo estas tres ramas, voy a tener 2 voltios aquí, 2 voltios aquí y 2 voltios aquí.